inicio de semana, excelente lunes, soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. Oigan, y pues yo creo que esta noticia nos tiene apachurrado a todo el mundo el corazón. Y es que como sabrán, el 24 de junio, Venezuela vivió algo que nadie esperaba y que difícilmente pues se va a olvidar. 2 terremotos con solo 39 segundos de diferencia. Todo pasó a las 6 de la tarde con 4 minutos. El primero llegó con una magnitud de 7.1 con epicentro en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe, a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. La gente apenas estaba procesando lo que pasaba cuando llegó el segundo, que fue más fuerte todavía, con una magnitud de 7.5 con epicentro en Yumari, también en Yaracuy, y a solo 10 kilómetros de profundidad. Eso último es importante porque entre más cerca de la superficie, pues más destructivo es el movimiento. Y vaya que se notó. A esto, los sismólogos le llaman un doblete sísmico. 2 sismos grandes casi simultáneos en la misma zona. Las áreas más cercanas al epicentro sintieron una intensidad de grado 9, que se clasifica como, pues, ya se imaginarán. Pues bien, los daños fueron brutales. La Guaira, que es básicamente la entrada costera a Caracas, quedó muy mal parada. Y en la capital, barrios enteros pues prácticamente colapsaron. Ahora hablemos de las víctimas porque ahí es donde esto se pone realmente duro. En las primeras horas se hablaba de entre 160 y 235 fallecidos y de miles de heridos. Pero esos números fueron subiendo conforme avanzaban los rescates. Hoy las cifras oficiales superan el 1.000.000 de fallecidos. Hay varios miles de heridos y todavía hay personas desaparecidas que pues no han podido ser localizadas, sobre todo en La Guaira. La presidenta Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia y pidió ayuda pues prácticamente al mundo. La ayuda internacional no tardó. México y los famosos topos de México, El Salvador, Estados Unidos, España, Qatar, varios países mandaron aviones con equipos de rescate, medicamentos, comida, hospitales móviles y hasta plantas para potabilizar el agua. Venezuela está justo en la zona donde chocan las placas tectónicas, vamos a aclarar esto, en el Caribe de Sudamérica. Y no es la primera vez que el país sufre algo así. En 1967 Caracas ya vivió un terremoto importante. En el 97 hubo otro en Sucre. Pero este doble sismo del 24 de junio es el más fuerte que se ha registrado en la región en más de 100 años. Venezuela está enfrentando pues una de las crisis más graves de su historia reciente y todavía hay mucho por ver. Si deseas apoyar a Venezuela tras los recientes terremotos, puedes hacerlo a través de la Brigada de Rescate Topos México, que es la organización de voluntarios que brinda ayuda en desastres dentro y fuera del país. Ellos reciben donativos económicos, herramientas y víveres pues para fortalecer sus operaciones de rescate y apoyo a personas pues en situación vulnerable. Oigan, ¿y se acuerdan del caso de la periodista de la que les hablamos hace unas semanas pasadas? Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste, la reportera que fue sacada a la fuerza de su casa en Nanchital, Veracruz, pues prácticamente frente a su familia. Pues la Secretaría de Marina confirmó que Roxana fue asesinada. Y miren, no es un caso cualquiera porque están implicados hasta policías. Primero, la Fiscalía de Veracruz detuvo a 4 hombres en un operativo en el fraccionamiento residencial sección 11 de Nanchital. Los nombres es César Alejandro N., Luis Arturo N. y Andrés N. 2 de ellos trabajaban en el entorno de instalaciones de Pemex, uno era empleado del COBAEP y otro era abogado. Es decir, prácticamente gente pues vinculada a instituciones públicas. No es el estereotipo clásico de un delincuente. Después de una audiencia, el juez liberó a 3 por falta de pruebas y solo César Alejandro N. pues quedó sujeto a proceso. Luego el caso escaló, la Fiscalía de Veracruz y la Marina informaron que el número de detenidos llegó a 6, entre ellos 4 policías locales y 2 civiles. El hombre clave es José del Carmen N., identificado como José del Carmen Cadena Escayola, alias Delta 7, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Grupo Sombra y uno de los autores materiales pues del secuestro. De acuerdo con CEMAR, la captura de Delta 7 fue el punto de quietud tras semanas de operaciones de inteligencia. Lo detuvieron en Coatzacoalcos y él habría confesado tanto el secuestro como el homicidio de Roxana, indicando a las autoridades pues el sitio exacto donde la comunicadora pues fue privada de la vida. Ese lugar es un rancho en la zona de Moloacan, el cual quedó pues bajo resguardo de personal naval, mientras se están pues realizando pues los dictámenes periciales sobre los restos localizados ahí mismo.
Oigan, y pues la verdad, la siguiente noticia, les voy a ser sincera, a mí no me sorprende. Saben, yo creo que no estamos muy lejos, México no está muy lejos de lo que vivió Colombia, o mejor dicho, las noticias que está pasando Colombia. Y es que Colombia, un país que lleva décadas peleando contra el narcotráfico y los grupos armados, acaba de enfrentar uno de los escándalos más grandes del gobierno de Gustavo Petro. Audios, videos y documentos que apuntan a un pacto secreto con el grupo criminal más poderoso del país. Petro llegó al poder en el 2022 con la promesa de la paz total. Negociar con todos los grupos armados para que se sometieran a la justicia. Entre ellos, el Plan del Golfo, las autodefensas de Aitanista de Colombia, el mayor cártel narcoarmado con presencia en varios departamentos y control de rutas claves por... Desde muy temprano, el gobierno se acercó a este grupo. El entonces alto comisionado de paz, Danilo Rueda, habló con mandos del plan como alias Jerónimo, y en los audios filtrados se le escuchaba ofrecer gestos del gobierno, como suspender bombardeos, reducir operaciones de inteligencia, dar beneficios sobre órdenes de captura y discutir la no extradición de sus jefes. Todo, obviamente, sin contárselo al país. Se habla muy bonito, pero por debajo... Estamos de acuerdo, pero entonces yo les doy dos cosas, dos mensajes. Uno, cese de bombardeos. Dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial. Digamos, insisto, es que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Pues bueno, la reacción política fue catastrófica. La oposición y los periodistas y autoridades regionales acusan al gobierno de cruzar líneas no muy éticas e ilegales al ofrecer beneficios al cártel más poderoso del país. La Procuraduría inició un proceso disciplinario contra estos 4 exfuncionarios. El exministro de Defensa, Iván Velázquez, el excomisionado de paz, Danilo Rueda, el exdirector de inteligencia, Jorge Lemus, y el exjefe de contrainteligencia, Ricardo Rey Lozanía. Si se comprueba que hubo faltas graves, pueden ser inhabilitados para cargos públicos y enfrentar procesos penales, mientras el presidente electo Abelardo de la Espriella impulsa una ofensiva jurídica que podría llevar el caso incluso a autoridades de Estados Unidos. Ya saben, siempre quieren meter a Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegó realmente ese pacto con el Plan del Golfo? ¿Y quién va a responder por lo que se negoció en nombre de la paz? Digo, porque está más que claro que el gobierno está coludido con el narcotráfico. Imagínense que salieran a la luz audios y videos de nuestro gobierno con el narcotráfico. Uy, no. Digo, que todo está en un... Puede ser, pero al fin y al cabo es un puede ser. Oigan, y esta noticia la verdad a mí me da mucha risa. Bueno, está interesante. Y es que el Chapo Guzmán, desde la prisión más dura de Estados Unidos, lleva meses mandando cartas. Y no precisamente a su familia. Todo empieza el 23 de abril, donde pide formalmente su extradición a México. Imagínense, quiere volver a México. A mediados de mayo, manda 4 cartas al mismo tiempo. Ahora también al alcalde de Brooklyn y al secretario de Estado, Marco Rubio. Todas con el mismo mensaje, que quiere un nuevo juicio y quiere regresar a su país. Todas con la misma respuesta, o sea, nada. Pero llega el 2 de junio, que es cuando esto se pone interesante. Por primera vez escribe el nombre completo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Anota la dirección de Palacio Nacional y le pide a la corte que la contacte directamente para que ella lo regrese a México. Bueno, las cartas siguieron llegando, en total al menos 15 entre abril y finales de junio. Todas con el mismo objetivo, salir de Alex Flores. ¿Qué tan viable es eso? Pues muy poco. La cadena perpetua ya está confirmada desde el 2022 y un traslado a México requeriría un acuerdo diplomático del que no hay ni señal ni nada. Pues bueno, la presidenta Sheinbaum por su parte ni la Cancillería han dicho ni una sola palabra. Vamos a ver cuánto tiempo más seguirán las cartas llegando a Brooklyn y por lo visto van a seguir archivándose. Pero lo que sí seguro es que el Chapo quiere volver a tierras mexicanas. ¿Cómo lo ven? Oigan, y la semana pasada hubo una noticia que, híjole, ay no, es que de verdad está de chiste. Pero al final resultó ser exactamente eso, una noticia que dejó de serlo porque terminó siendo falsa. Y salió manchado el peje.
Todo tiene que ver con El Universal, uno de los periódicos más importantes e influyentes del país. Todo arranca a finales de los años 90. El periodista Edmundo Casares entrevistó al escritor y cronista Carlos Monsiváis. Esa conversación se publicó en El Sol de México y, ojo, en esa versión original no habla ninguna mención a Andrés Manuel López Obrador. Les estoy hablando del 1999. El material quedó guardado en archivos personales del reportero, que fueron cassettes, apuntes, transcripciones, que según él tiene fragmentos que nunca se publicaron, o sea, que él los tiene. Hasta que llegó el 18 de junio de este año. Ese día El Universal publicó en su portal lo que presentó como una recuperación histórica de aquella entrevista. Pero esta versión traía algo que no estaba antes, párrafos en los que supuestamente Monsiváis hablaba de López Obrador, y no de cualquier manera. En esos fragmentos se afirmaba que Andrés Manuel había llegado desde Tabasco a los 19 años y que el propio Monsiváis le dio alojamiento durante meses y que el joven tabasqueño cargaba con algo pues muy oscuro. El episodio de un supuesto asesinato accidental de su hermano. Y ya sé, algún día les voy a explicar todo el chisme que hay acerca de ese caso. Todo esto presentado como palabras del escritor. El problema, pues no había pruebas. No se presentó ninguna grabación. No hubo documentos que respaldaran que esos párrafos fueron parte de la entrevista original. Porque aquí hay dos cosas en juego, que es la memoria de un intelectual que ya no puede defenderse, ya que Carlos Monsiváis falleció en el 2010, y acusaciones gravísimas sobre la biografía de un expresidente de México. Entonces, la pregunta de la semana, ¿dijo sí o no eso Monsiváis? La familia no tardó en reaccionar. El 23 de junio enviaron una carta directamente al periódico Universal, que el propio diario publicó completa. Fueron contundentes, expresaron indignación, aseguraron que el texto tenía agregados que no existían en ninguna versión que ellos conocieran y negaron tajantemente pues que Monsiváis hubiera dicho esas frases. Exigieron pruebas, en especial la grabación, y pidieron pues una disculpa pública. Ante esa presión, El Universal le pidió a Casares que entregara el audio original. La respuesta del reportero fue que sí existía, pero pues que le estaba buscando entre cientos de cassettes viejos. ¡Ay, Dios! Ay, no, es que imagínense. No. Universal, lo que ha provocado todo esto, al Universal, mi agradecimiento, mi gratitud, mi reconocimiento, y de veras gracias por todo ese apoyo que me dio. Sé perfectamente que esto significa pues que deje de colaborar en el periódico, lo sé perfectamente, porque con todo lo que el Universal está recibiendo esa cargada desde Palacio Nacional, pues híjole, caray. Entonces vi la carta que publicó la familia Monsiváis, todos ellos merecen mi respeto. Tuve la oportunidad de hablar varias veces con la señora Beatriz, hermana de don Carlos Monsiváis, y pues lo que yo te puedo decir, Adela, mi mejor arma es la grabación que estoy buscando. Son 984 cassettes que estoy revisando uno por uno, el tiempo que sea necesario, pero de que voy a encontrar el audio, por supuesto que lo voy a encontrar, y es mi mejor arma, está en peligro mi credibilidad, está en peligro mi reputación, y creo que con eso, es decir, al Universal, yo no mentí. El audio nunca llegó hasta ahorita. Llama la atención que, aunque el contenido involucraba directamente a López Obrador, pues la disculpa no la mencionó de manera específica, o sea, una palabra sobre AMLO. Al parecer, la relación entre el diario y Casares pues terminó ahí, la verdad. El Universal le comunicó la pérdida de confianza editorial y se dio por terminada su colaboración. Eso iba a ser obvio, ¿no? Pues el periodista, por su parte, sigue insistiendo en que la entrevista ocurrió tal como él la describe, que el audio existe y que parte del contenido fue sobre AMLO. Pues fue censurado en aquella publicación de los 90. Pero la grabación, la única prueba que pudiera sostener todo eso, sigue sin aparecer. Ahora sí que la sigue buscando. Pues bueno, como ya saben, así como el Paco Martín llegó hasta los oídos de la presidenta, pues este caso, por supuesto que lo iba a comentar, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo calificó públicamente como un ejemplo de periodismo muy reprobable, e incluso aludió a la canción de Ya, supérame. Ya sé, todo el mundo se lo sabe. Grotesco. Pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme. Ya supérenlo. O sea, la podredumbre a la que llegó el Universal es increíble. Pues para señalar directamente a este periódico que pues la verdad que se caiga, no tanto. Pues bueno, seguiremos en espera de ese cassette, esperemos que de verdad sí la tenga y que no la vayan a crear con IA, porque ya es fácil también de identificar lo que es IA. Pero vamos a seguir en espera, a ver qué pasa. 7 años. Eso
eso tardó México y España en volver a mirarse de frente. Porque desde el 2019, cuando México le pidió a la corona española disculparse por la conquista, la relación entre ambos países pues entró en un congelamiento diplomático silencioso. Hasta que a finales de junio de este año, el rey Felipe VI llegó a México. Sí, vino al Mundial. La presidenta lo había invitado por carta a ver el España-Uruguay en Guadalajara. Pero este viaje fue mucho más que fútbol. Lo acompañaron el canciller y la ministra de Educación, y antes del partido hubo una reunión de casi una hora en Palacio Nacional. La presidenta lo describió pues como muy cordial y dijo que el rey le pareció una persona muy sencilla. El apretón de manos y la foto oficial hicieron el resto. Y la prensa internacional pues los leyó pues, como el gesto que enterró 7 años de distancia. Miren, en esa reunión la presidenta volvió a poner el tema de la conquista sobre la mesa, pero diferente al del 2019. Ya no como una exigencia, sino pues como un asunto de dignidad para los pueblos originarios. Y es que Felipe VI ya había dado señales. En marzo de 2026 reconoció que en la colonización de América hubo mucho abuso y controversias éticas, y que ciertos episodios pues obviamente no pueden generarles orgullo a ellos como españoles. Y en diplomacia a veces con eso basta para pues, cambiar el rumbo de 7 años de silencio. Que recordemos que todo comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que una cola menos al burro. Lenovo, uno de los fabricantes de computadoras más grandes del mundo, lanzó una advertencia. Los precios altos de la RAM y los SD no son temporales, son la nueva realidad del mercado y así seguirá al menos hasta el 2030. Todo arranca a finales del 2025, como sabemos, cuando los costos comenzaron a subir de forma sostenida. Al principio todos pensaban pues, que era un ajuste temporal, una transición hacia nuevas generaciones de componentes. Pero pues no fue así. ¿Por qué sube todo esto? Hay 2 razones principales. Las fábricas tienen capacidad limitada y ampliarla requiere inversiones gigantescas. Y la demanda creció mucho más rápido de lo esperado, impulsada sobre todo por la inteligencia artificial, que consume cantidades enormes de memoria, gracias a la IA. Marcas como HP y Lenovo tienen contemplados aumentos en sus equipos para el 2027. Para quien quiere comprar, no esperes que los precios bajen. Hay ofertas, sí, pero pues parten de una base de costos completamente distinta a la de hace 2 o 3 años. El precio que ves hoy no es un pico, es el nuevo piso. Y según Lenovo, la industria planea operar desde ahí durante buena parte de esta década. Así que si estás esperando que baje para comprar, pues esa espera no va a llegar. Lánzate a comprar todo lo que tú necesites. Y pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos la próxima semana con más contexto y más análisis. Siempre busco entender qué está pasando realmente en nuestro país y en el mundo. Soy Cindy Miranda y gracias por acompañarme.